Nuevamente, buenas tardes, buenas noches. Las familias que nos ven en línea, Dios los bendiga. Sé que hay una personita desde Alaska que nos está viendo, así que saludos hasta Alaska, que el Señor los bendiga, donde quiera que nos estén viendo. Un anuncio más, ¿hay hombres en casa? No. ¿Hay hombres en casa? Eso, que suene como hombre. No. Es un mal dicho eso, ¿no? Pero qué bueno que están aquí, hombres. También los espero aquí el viernes en la noche, 6:30 de la noche. Vénganse en el edificio multipropósito que está atrás. Me dijeron que va a haber buena comida. ¿Alguien dijo ahí por ahí que va a haber buena comida? Creo que va a haber buena comida, no cobramos nada. Es una manera en que nosotros generamos amistad, generamos una manera de convivencia. Dice la palabra de Dios, mira qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero más allá de eso, es una reunión para hombres de hombres donde no chismeamos nada. Tenemos un código de honor donde decimos lo que se habla aquí, aquí se queda. No damos un consejo a nadie sin que nadie me lo pida. Yo no doy consejo porque no hay todo. Y no juzgamos a nadie. Nuestro trabajo es escuchar. Muchas veces el hombre lo que necesita es otro hombre para expresar lo que trae en su corazón, que traiga un poquito de descanso. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Simplemente necesito que alguien me escuche. Bueno, eres bienvenido. Allá te esperamos el viernes. Esta es nuestra última reunión de hombres del año. Así que aprovecha, porque dijeron que querían cerrar con broche de oro. Yo nomás paso el mensaje como me lo dijeron. Mujeres, les pasaron una tarjetita. ¿Alguien tiene la tarjetita por ahí que les pasaron en la puerta? Esa no es para que se la lleve y la ponga en el mostrador. Póngalo en su calendario para que vaya y juntas oremos y busquemos al Señor. Oremos, ya me curé yo como mujer, ¿no? Pero todas las mujeres se van a reunir en la sede de Champions, así que son bienvenidas para allá. Jóvenes, guys, you're good to go. If you have a student that's in middle school and high school, please, y'all can leave and be discipled. Si tienen jóvenes entre middle school y high school, del 6º al 12º grado, mándenlos para que sean discipulados, no los van a morder. Alguien me dijo que había pizza hoy. No se crean jóvenes, papás, no salgan, solamente para ellos. Es hermoso ver lo que el Señor hace en nuestra congregación. Y me encanta ver, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay jóvenes aquí que no hablan español. ¿Se han dado cuenta de eso? Vienen personas americanas, tanto anglos como afroamericanos, que están aquí y adoran al Señor. Y es tan bonito verlos cómo están adorando al Señor. Ellos me dicen, no entiendo la letra, pero me la sé en inglés. Buenísimo. Adoran al Señor. Así que manden a sus hijos. Allá hablamos Spanglish, porque no digan, pastores que hablan por inglés. Usted me dice, yo le doy un jalón de orejas al pastor Tony para que les hable en español, porque todos hablan español y les hablamos en Spanglish para que puedan entender lo que se hace ahí, ¿sí? ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? Señor, gracias una vez más por ese hermoso privilegio, Dios, que nos das de escudriñar tu palabra. Señor, te pido que tomes control de este momento, Señor, y que tú seas glorificado por medio de ella. Señor, que yo pueda ser un vaso útil en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado estudiando sobre la fe y ya estamos llegando casi al final. Y hoy vamos a llegar al final del capítulo 11 de Hebreos. Y es hermoso ver cómo el Señor nos ha enseñado tantas cosas, ¿no? Estamos hablando más confianza, más perseverancia, más esperanza. Y quiero contarte una historia. Hace más de 50 años, alrededor de en abril de 1970, hubo 3 astronautas. Estos 3 astronautas iban de camino en la misión Apolo. Pónganse de acuerdo. Es el Apolo 13, ¿no? Es el que más, hubo 11, 12 y 13, pero lo que pasa es que el Apolo 13 tiene algo diferente porque eran 3 astronautas que estaban yendo a una misión. La idea era poder llegar hasta la luna. Iban de rol a la luna, ¿no? Iban a pasearse por allá, pero sucede que a 200,000 millas de la Tierra algo sucedió. Eso era cuando estaba despegando, todo pintaba muy bien, pero cuando ya estaban cerca de la luna, algo sucedió, los tanques de oxígeno empezaron a fallar. Hubo un problema tan grande que tenemos una frase que se ha utilizado por muchos años. ¿Cuál es la frase? Houston, we have a problem. Houston, tenemos un problema. Si leen la historia, no fue lo que dijeron. Dice, Houston, we've had a problem. Tenían un problema como quieran. Pero es interesante, ¿no? Que en el silencio del espacio los envolvió. Imagínate estar tan lejos. 200,000 millas de distancia.
sin señal una clara, sin una señal clara, sin poder ver el planeta, sin saber si regresarían vivos. Desde la Tierra los ingenieros estaban vueltos locos tratando de mandar señales y mandarles información, y llegaban ciertas cosas y ciertas cosas se perdían. Muchas veces la señal no llegaba y había silencio, y a veces pasaban muchos minutos sin comunicación, pero aún así los astronautas siguieron obedeciendo cada instrucción que les habían dado antes de que existiera el silencio. Interesante que los astronautas recibieron ciertas instrucciones, no tenían otra opción más que escuchar lo poco que habían entendido y actuar sobre eso poco que tenían. Y esa fue una obediencia que en medio de la incertidumbre los trajo de regreso a casa. Y hoy quiero hablarte sobre eso. Nuestra fe, la fe que nosotros tenemos, muchas veces se parece a eso. A veces Dios habla y sentimos su presencia, pero hay otras veces donde el cielo parece estar callado. Hay situaciones donde sentimos que Dios ya no habló, que Dios guardó silencio. Y son esos momentos donde hay incertidumbre y Señor, ¿dónde estás? Sin embargo, seguimos obedeciendo lo último que Él nos dijo, confiando que el centro de control está al mando. Nuestro trabajo es obedecer. Y he titulado este mensaje, Fe en medio del silencio. ¿Cómo tengo fe en medio del silencio? Yo solamente me puedo imaginar. Trata de imaginarte en el espacio donde no hay nada, todo oscuro. No podían ver porque el lugar donde ellos iban era muy cerradito. No podían ver, no sabían dónde estaban. No escuchar nada y saber, regresaré a casa. Yo no sé qué tanto les habrá pasado por su mente, ¿no? Pero Hebreos nos ha mostrado una galería de personas que vivieron así. Algunos vieron milagros, otros murieron sin verlos. Unos conquistaron reinos, otros fueron perseguidos y derrotados. Pero todos tuvieron algo en común: una fe que perseveró en medio del silencio. Porque a todos los que vimos hasta el día de hoy, que hemos visto en Hebreos 11, que es el salón de la fama que se le llama de la fe, ¿no? Y estas personas, todas estas que están nombradas ahí, hubo muchas otras personas que están en la palabra y existen las historias de la Biblia, pero solamente un grupo muy pequeño llegó al salón de la fama. Y es interesante que ellos perseveraron en medio del silencio. Así que si tienes tu Biblia, te voy a pedir que la abras en Hebreos 11. Vamos a estar leyendo el capítulo 32 al 40. Es un capítulo que cuando lo leíamos, estábamos en nuestra reunión de pastores, decíamos, bueno, está un poquito pesadito, y quiero darles un poquito de contexto porque cómo lo cuenta y cómo lo está diciendo ahí en Hebreos, va muy rápido. Y se acabó. Entonces, te voy a dar un poquito de contexto, ¿no? Cuando tengan ahí sus Biblias, Hebreos 11, si no va a estar en las pantallas, dice: cuando más les tengo que decir, se necesitaría demasiado tiempo para contarle acerca de la fe de Gedeón. Gedeón, un hombre que derribó un ejército de 100,000 personas con 300 hombres, unas cuantas vasijas de barro y un par de antorchas. Y de Barak continúa. Él fue el tipo que con la ayuda de un par de mujeres valientes derrotó el poderoso ejército del rey Siria con una fuerza mucho menor. Sansón, ¿quién ha hablado de Sansón? ¿Quién ha escuchado hablar de Sansón? Ese famoso que decía: yo maté a un montón de gente con una quijada de burro. Y luego continúa y dice: Jefté, quien derrotó 20 ciudades de los amonitas. De David, todos hemos escuchado la historia de David. ¿David derrotó a quién? A Goliat. ¿Has escuchado la historia? Y dice: y Samuel y todos los profetas. Pero el verso 33 dice: por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones. ¿Quién cerró la boca de los leones? Daniel en el foso de los leones. Apagaron llamas de fuego. Eso fue Sadrach, Mesach y Abednego. Personas que estuvieron ahí. Pero me encanta esto: apagaron llamas de fuego y escaparon de morir al filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con su vida seres queridos que habían muerto. Y esa es una referencia a la viuda de Sarepta, cuando Elías resucitó de entre los muertos, ¿no? Entonces, justo en medio del versículo 35, el tono de lo que está contando cambia y da una vuelta, porque mira cómo continúa. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espadas fueron laceradas con látigos.
Otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, Jeremías y Zacarías. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Y según el Talmud judío, habla del profeta Isaías que el rey Manasés lo puso en medio de un tronco y luego mandó partir el tronco a la mitad. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Y luego viene el versículo 39 y resume todo. Debido a su fe, estas personas gozaron de una buena reputación. Todo esto en una frase clave: todas estas personas, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Pastor, está bien revuelto todo eso. No te preocupes, lo vamos a desenglosar. En los últimos 9 versículos del capítulo 11 de Hebreos, el autor presenta dos grupos distintos. El grupo A, si le queremos decir así, ¿no? El A-team, que dicen en inglés, ¿no? Los mejorcitos. Dios es más grande cuando Él actúa con poder. Y el grupo B es Dios es mejor. Uno, Dios es más grande, y el grupo B, Dios es mejor que lo que me puede dar. Ambos grupos fueron elogiados por su fe. Los que vieron cosas muy grandes y los que no vieron cosas tan grandes, pero esperaban algo mejor. Y hoy te quiero hablar de 3 cosas. Número 1 es creer cuando Dios actúa y saber que Dios es más grande. Entender eso es: puedo ver y creer cuando Dios actúa, porque es fácil de creer cuando veo que Dios está actuando. Qué fácil es creer en Dios, como Nico, que él pudo ver y presenciar un milagro de Dios por el cual él creía, y para él va a ser mucho más fácil creer de ahora en adelante porque él vio y sabe que Dios es grande. El versículo 39 dice: debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación. Y hay 2 maneras en que estos 2 grandes héroes de la fe se hacen, ¿no? Fe en que Dios es más grande. Los versículos del 32 al 35 y 35a, porque es a la mitad del versículo, describen a aquellos que enfrentaron obstáculos imposibles y vieron la intervención divina. Vieron cómo el Señor actuó. La fe en que Dios es más grande es la fe que confía en que Él puede hacer lo que nosotros no podemos: cerrarle la boca a los leones. Daniel no lo podía hacer. Imagínate tratar de cerrar la boca a los leones. Sé que los cocodrilos es fácil de cerrarla, ¿no? La agarras así, no tienen fuerza para abrirla, pero imagínate cerrar la boca a un león. Era algo que él no podía hacer y tenía que confiar plenamente en Él. Que el fuego no los quemara. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué puedo hacer? Yo meto la mano a la lumbre y me quema. ¿Cómo puedo hacer que no me queme? Es confiar en algo que yo no puedo hacer con mi fuerza y saber que Dios lo puede hacer. Ellos sabían que Dios era más grande y lo podía hacer. Todos tenemos que ejercer ese tipo de fe en algún momento, comenzando con el milagro más grande: es la salvación. Yo necesito la salvación, y es algo que tú y yo no podemos hacer. No nos podemos salvar a nosotros mismos. ¿Alguien se ha tratado de levantar solo con una cuerda? Yo lo intenté, me caí. No funciona, es difícil tratarte de levantar a ti solo. No nos podemos rescatar a nosotros mismos. No puedo salvarme a mí mismo. Tengo que reconocer esto. Tengo que reconocer que también estoy muerto en mi pecado. No puedo pagar mi deuda ni cambiar mi corazón. Necesito que el Señor lo haga por mí. Ahí es donde yo tengo que confiar que el Señor es más grande de lo que yo puedo hacer, porque yo estoy limitado. Y cada persona que invoca a Dios de esa manera experimenta un milagro. ¿Por qué? Porque todo el que invoque el nombre del Señor, que dice, será salvo. Cuando yo invoco al Señor, entonces creo que Él es más grande y tiene el poder para salvarme. Dios imputa la justicia de Cristo en nuestra vida y lo hace a través del poder de su resurrección, porque cada conversión es un acto del poder divino. Es que yo soy justificado por Él, por medio de Él. Por eso no es el único momento en que mostramos ese tipo de fe. A veces necesitamos provisión milagrosa o sanidad. ¿Han visto al Señor responder? Alguien me decía, yo creo en el Dios de las 11:59, porque justo a las 11:59 es cuando el Señor responde. Y de verdad, y me mostraba, me decía, mira pastor, esta vez tuve esta pasión, bla, bla, y me contaba, y me decía, a las 11:59 el Señor respondía. Pero el Señor siempre responde.
Nunca debemos olvidar que servimos a un Dios que todavía hace milagros. No cesó de hacer milagros. Él sigue haciendo milagros. Para mí fue un privilegio hacer esta presentación de niños hoy, porque 2 de ellos son una oración respondida. Una oración que, yo estaba consciente de esa oración, y otra que me enteré. Una oración por la que nosotros orábamos por un milagro y el Señor respondió. Y qué hermoso ver eso. El Señor sigue haciendo milagros. Toda nuestra fe se basa en esto: un Dios que intervino en la historia para traer vida donde había muerte, paz donde había caos y luz donde había oscuridad. Y me encanta que Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa que el mismo Salvador que caminó por las calles de Jerusalén sigue escuchando nuestras oraciones hoy. Él sigue obrando con poder. Mira lo que dice Juan 16: no lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Pídele al Señor, pídele y recibirás. Orar en su nombre no es tratar a Dios como una piñata celestial para obtener lo que queremos. Le pego y le pego hasta que me sale el dulce. No se trata de eso. Significa pedir conforme a su voluntad, alineados con su corazón y con su misión. Cuando eso sucede, Dios se deleita en responder con poder. No es lo que yo quiero. Señor, te voy a expresar mi deseo. Esto es lo que yo deseo. Esto es lo que yo quisiera, pero estoy bajo tu voluntad. Y es apegarnos a la voluntad de Dios. Hoy hablaba con alguien en mi oficina, le decía: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En ningún momento dice ahí que es fácil de entender. Recuerda esto: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Es fácil de entender? No lo es. Pero yo sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y puedes vivir bajo ese lema el resto de tu vida. Se me ponchó la llanta: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Se me descompuso el clima: la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. No tengo salud: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Antes de ascender, Jesús les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo eso? Porque quería asegurarnos que tiene poder para hacer posible todo lo que nos pide. Y Dios luego nos dio la gran comisión: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Esa tarea solamente se puede hacer a través de lo sobrenatural. Yo no tengo el poder de cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie. Puedo persuadir a una persona, pero no tengo el poder de cambiarlo. Solamente el Señor lo puede hacer. Mi trabajo es sembrar la semilla. Pablo sembró, Apolo regó. ¿Y quién da el crecimiento? Señor. No importa que Pablo haya puesto muchas semillas y que Apolo se haya regado. El único que puede dar el crecimiento es ¿quién? El Señor. Mi trabajo es sembrar semillas. Pastor, yo no sé cómo hacerlo. Bueno, vente, sentémonos juntos y te enseño a usar los 3 círculos. Cómo compartir el evangelio. Y más fácil, puedes hasta descargar una aplicación que le puedes nada más hacer el swipe y te lee los versículos y le compartes el evangelio a cualquier persona. Todo el tiempo ahí podemos hacer eso. Pero también dijo esto: sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no lo conquistará. Él va a superar las puertas del infierno. No se logra con talento humano. No puedo hacer yo nada, sino solamente con el poder divino. Por eso el Salmo 2 nos recuerda: tan solo pídelo y te daré por herencia a las naciones. Pídelo. Pastor, ¿es que usted no entiende mi situación migratoria? Posiblemente no, pero el Señor te está diciendo que Él sí lo entiende. Y Él tiene control de cada paso que damos. No tiene sentido, recuérdate, muchas veces no tiene sentido. Y le compartí a esta persona que estaba en mi oficina hoy, le decía: escuché el testimonio cuando fuimos a predicar a las cárceles de una persona que él regresaba a predicar en las cárceles. Y decía: yo no entendí por qué el Señor me encerró. Lo habían difamado de extorsión. No de extorsión, perdón, de fraude. Y él había cometido fraude y nunca lo pudieron comprobar y al último lo dejaron libre. Pero durante ese tiempo que estuvo en la cárcel le compartió el evangelio a una persona y esa persona fue salva. Y cuando él salió dijo: yo entendí ahora el propósito de Dios. El Señor me metió a la cárcel para que yo le compartiera el evangelio a esa persona. Y después lo sacó y lo dejó libre. Entonces, pues, eso no tiene sentido. El Señor trabaja en maneras que tú y yo no entendemos. Nuestro trabajo es confiar en Él. En el momento, cuando estamos en la situación, cuando estamos en la tormenta, lo hablamos unas semanas, es imposible verlo, pero es confiar en que el Señor quiere lo mejor para mí. Un misionero británico, Hudson Taylor, lo dijo: nada es imposible para Dios. Taylor lo dijo: toda gran obra de Dios pasa por 3 etapas.
Primero es imposible, luego es difícil y al final está hecho. 3 etapas en la manera que el Señor trabaja y me encantaba cómo lo puso. Primero es imposible, luego es difícil y al final está hecha. La obra del Señor lo va a hacer, y tenía gran razón, porque gracias a su fe y la de otros después de él, hay muchos creyentes hoy en China. ¿Sabes qué es interesante? Que hay más creyentes hoy en China que hay en Estados Unidos. Y fue la fe que este misionero tuvo. Tiene una de las iglesias más grandes, porque se atrevió a creer en Dios, en que Dios podía hacer lo imposible. Pero es que, pastor, yo no sé hablar inglés. Dile, Jesus loves you. Y si Jesus es muy difícil, dile, God loves you. And I love you, ¿no? Le dices, ¿no? Y mucha gente lo único que necesita es sentirse amado, porque no tiene propósito, no entiende el significado de la vida y quiere sentirse simplemente amado. Tú predicas al Señor con tus hechos. Necesitamos una generación así, creyendo en Dios, un Dios que hace todo lo imposible en nuestras comunidades, en nuestras universidades, en nuestra familia, en nuestra nación. Por eso estamos pidiéndole a Dios, Señor, permíteme ser parte de esto. Permíteme, dame esa fe de estos hombres que aparecen ahí en Hebreos. Hudson también dijo, todos los gigantes de Dios han sido hombres y mujeres débiles que hicieron grandes cosas porque confiaban en que Dios estaba con ellos. Personas débiles. Siempre que viene algo, pastor, yo quiero servir, pero no sé dónde, no estoy capacitado. Ni yo estoy capacitado, el Señor nos capacita. Porque si no, nos tomamos la gloria nosotros. La gente no me cree, pero yo antes de subirme tiemblo. Y ahorita me estoy ahogando por no toser, porque traigo tos. Y hablé y no puedo parar. ¿Qué sucede? El Señor no busca gente preparada, quiere gente que le crea. El Señor capacita. El Señor hace lo imposible. Moisés era un tartamudo y libró a todo un pueblo de Israel de los egipcios. Algo que en su mente no tenía sentido, no podía ni hablar. Dice, bueno, tú cállate, tú no hablas, te voy a mandar a tu primo. Pero tú ve. Sé obediente. Déjame preguntarte, Ando, ¿dónde necesitas creer que Dios puede ser más grande que tu obstáculo? Una sanidad, una provisión financiera, la salvación de alguien amado, una obra en un ministerio, tu matrimonio, tus hijos. Yo estoy aquí para decirte lo que la palabra de Dios me dice. Dios lo puede hacer. Él sigue siendo el mismo Dios de Hebreos 11, el Dios que abre mares, derriba muros y apaga fuegos. Nuestra oración debe decir, Señor, danos más personas con fe. Hazme una persona de fe que pueda creer en tú. Y número 2, permanecer cuando Dios calla y saber que Dios es mejor. Dios es mejor de lo que yo puedo pedirle. Y esta parte es a veces difícil para nosotros entender. Si la fe en que Dios es más grande es cuando Él demuestra su poder sobre el obstáculo, entonces la fe que Dios es mejor es cuando tú demuestras que Él vale más que cualquier resultado terrenal. Vale más de lo que yo deseaba que fuera y no llegué a ser. En la fe en que Dios es más grande, Dios demuestra su poder dándote liberación. En la fe que Dios es mejor, tú muestras su valor manteniendo gozo en medio del sufrimiento. Y quiero diferenciar 2 cosas entre felicidad y gozo, porque aquí se pierde mucho esto. Es que Dios quiere que seas feliz, sí, quieres que seas feliz, pero Él lo que quiere más es que estés lleno de gozo. Y te lo voy a poner aquí. Felicidad es un estado emocional temporal dependiente de las circunstancias. De ahí su raíz, felicidad. Lo que sientes cuando lo que quieres que pase, pasa. El gozo es distinto. Gozo es una paz duradera que no depende de los acontecimientos. No está ligado al resultado. Y esta parte es la que es difícil de entender y de aceptar. La Biblia nunca promete felicidad constante en esta vida, pero sí promete gozo, algo que es más profundo. La felicidad suele ser hueca y fugaz. Eso es lo que tantas celebridades descubrieron al alcanzar todo lo que soñaron. Tom Brady, Katy Perry han confesado públicamente que después de tenerlo todo siguen teniendo un vacío. El jefe con el que yo trabajaba, una persona multimillonaria, infeliz, y me lo decía, yo estaría dispuesto a dejarlo todo por ser feliz. Hay un vacío. ¿Por qué? Porque confundimos felicidad con gozo. El puritano Jeremiah Burroughs dijo, somos como niños persiguiendo nubes. Y me encantaba esta ilustración, porque somos como un niño que cuando vemos una nube, corremos atrás de la nube y subimos a la montaña y la nube está más lejos.
y nunca la alcanzamos, y queremos alcanzar la nube porque se ve bonita y queremos llegar ahí. Y así es la búsqueda humana de la felicidad sin Dios, siempre persiguiendo algo que no puede sostenernos. Y Dios en su misericordia a veces retiene ciertas respuestas a nuestras oraciones para enseñarnos algo más profundo, y es enseñarnos que su presencia da más gozo que cualquier otra cosa que podamos recibir. Es entender que yo quiero estar dentro de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se da a conocer no solo a través de los milagros que hace, sino también a través del gozo que nos da cuando no los hace. Una amiga muy querida de mi esposa, Claudia Castillo, una persona que algunos de ustedes tal vez la conocen, no sé. Le detectaron cáncer. Tiene un cáncer muy avanzado. Y su enfermedad, tú la podías físicamente, su enfermedad te la mostraba, que cuando ibas al hospital era difícil verla por cómo la enfermedad a dónde había llegado. Pero ¿sabes qué era lo más importante? Lo más interesante es que cuando tú llegabas ahí, salías refrescado. Ibas al hospital y salías riéndote. Había un gozo en el corazón de Claudia, y el Señor, te lo voy a decir, el Señor no la sanó, pero la llenó de gozo hasta el último día. Y fue interesante que su fe fortalecía la fe de otras personas. Y sí lloramos, claro que lloramos, porque era una persona que amábamos y una persona que se dejaba amar. Pero el milagro nunca llegó. Nunca vimos el milagro que tantos pedíamos, pero sí vimos eso, el milagro de una fe que no se quebró. Una fe que nos recordó que Dios no puede cambiar la situación, pero siempre usa la situación para cambiarnos a nosotros. Y para la gloria de Dios, su esposo era una persona que estaba apartada del Evangelio, y él está ahora conectado en la iglesia. El Señor utiliza cosas que a veces no tenemos. A veces Dios muestra su poder sanando, otras veces muestra su gloria sosteniéndonos en el dolor. Sé que todos queremos el milagro y vamos a orar contigo por eso, pero la pregunta clave es: ¿estás listo para mostrar tu fe aunque no llegue el milagro? ¿O solamente si me da el milagro creo, y si no me lo da no creo en él? Dios, ya sé que me trates con una ternura, que me entregues a la prueba. Te amo, tú eres mi recompensa, el constructor de la ciudad que anhelo, el tesoro más allá de las riquezas de Egipto y la presión que supera a todos los demás y permanece para siempre. Señor, yo sé que tú estás ahí. Y el versículo 39 dice: por lo tanto hizo solamente unos pocos milagros ahí debido a la incredulidad de ellos. Hubo muy pocos milagros que él mostró. No fue que un grupo tuviera fe y otros no. Tanto los que vieron milagros como los que sufrieron por el nombre de Cristo fueron elogiados. Ambos mostraron que la fe que agrada a Dios es la que puede ver aun cuando no hay nada. John Piper lo dice: tanto la fe que escapa del sufrimiento como la fe que soporta tienen algo en común. Ambas creen que Dios mismo es mejor que lo que la vida puede darte ahora, y mejor que lo que la muerte puede quitarte después. Eso es la fe. Cuando tienes éxito, la fe te dice: Dios es mejor que el éxito. Cuando fracasas, la fe te dice: Dios es el mejor que te puede rescatar. Cuando tienes salud, la fe de Dios dice: Dios es mejor que la salud. Pero cuando la pierdes, la fe dice: Dios es mejor que la sanidad. Es esperar en el Señor. Hay una canción que decíamos: esperar en ti, difícil sé que es. Señor, lléname de gozo. La fe no se mide por los resultados, sino por cuánto creemos en que Dios es suficiente, sin importar lo demás. La fe que permanece cuando Dios calla demuestra que su presencia vale más que cualquier respuesta. Señor, yo prefiero estar en tu presencia, porque sé que ahí voy a encontrar gozo, ahí voy a encontrar paz. Posiblemente no las respuestas que yo quiero, pero yo sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No tiene sentido. No trates de encontrarle el sentido, pero es lo que la palabra de Dios nos dice. Y número 3, esperar porque Dios tiene algo mejor. La historia continúa. Señor, yo sé que tú tienes algo mejor. Y el verso 39 dice: debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Fíjate bien, todos estos, no dice algunos, no dice los del grupo B, solamente los de A lo hicieron, no, todos estos, del versículo 32 al versículo 38, todos estos, ninguno recibió plenamente lo prometido. Y al principio eso puede sonar un poquito extraño, porque algunos sí
parecieron recibir toda la promesa. Noé fue salvado del arca, Abraham recibió un hijo, Josué vio caer los muros de Jericó. Entonces, ¿qué significa que no recibieron lo prometido? Bueno, lo prometido era algo mayor. El escritor de Hebreos lo dice, aclara que Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. La promesa no era simplemente un milagro temporal, era la redención eterna a través de Jesucristo. Es lo que ellos esperaban. Cada victoria apunta hacia algo más grande. Cada rescate, cada liberación, cada acto de fe era una sombra del plan de salvación que Dios iba a cumplir en Cristo. Así que si Abraham recibió a Isaac, pero no el verdadero hijo prometido. Moisés vio la tierra prometida, pero no entró en el reino entero. Y los héroes de la fe murieron esperando lo que tú y yo ya conocemos, el cumplimiento de la promesa en Jesús. Todo lo que ellos esperaban, ahora nosotros lo podemos ver. La historia no termina con ellos, continúa contigo y conmigo. Los milagros fueron temporales, la promesa que el Señor nos da es eterna. Piénsalo, todos los milagros que Jesús hizo. Lázaro fue resucitado. ¿Alguien ha visto a Lázaro? Murió otra vez. Los ciegos vieron, pero eventualmente volvieron a cerrar sus ojos cuando murieron. Los paralíticos caminaron, pero también un día su cuerpo se volvió polvo. Porque el propósito de esos milagros nunca fue solo aliviar el dolor, sino anunciar el poder del que vino a vencer la muerte. Eso es lo que el Señor quería mostrar. Y ese propósito sigue vigente hoy. La fe no se trata solo de hacer nuestra vida más fácil, sino de mostrar al mundo quién es Dios, aún en el silencio. Y me encanta el versículo 40, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Y eso es impresionante. La historia de Abraham, de Moisés, de David está incompleta sin ti. El propósito de Dios siempre ha sido mostrar su gloria a todas las naciones. Y ese propósito no termina hasta que cada tribu, cada lengua y cada nación haya oído el Evangelio. Y nosotros somos la continuación de ese relato. El bastón se nos pasa a nosotros. Cuando tratamos de poner nuestra historia al centro, todo se desordena, las prioridades se confunden, la fe se debilita y el gozo se apaga. Pero cuando Cristo ocupa el lugar en el centro, todo comienza a alinearse. El Señor empieza a alinear todo. Piensa tu vida como una gran obra de teatro. Cada persona tiene un papel, una escena, un momento en el escenario, pero solamente hay un protagonista, Jesús. Hay un solo protagonista. Cuando el protagonista es glorificado, toda la historia cobra sentido. Lo hermoso es que en esa historia el director mismo nos invita a participar. Nos da líneas, nos guía en cada escena y promete que al final su obra terminará en gloria. Cuenta la historia de William Borden. Una de las familias, él era el heredero de una familia. ¿Han escuchado la leche de Borden? Él era el que iba a heredar todo. Lo dejó todo para ir a llevar el evangelio. Murió a los 25 años de meningitis antes de llegar a su destino, en una tumba que está ahora en Cairo. Hay una inscripción que dice: aparte de la fe en Cristo no hay explicación para la vida. Está ahí. Apart from faith in Christ, there is no explanation for such life. Go ye into the world and preach the gospel to every creature. Vayan al mundo y prediquen el evangelio a toda la criatura. ¿Sabes qué es lo interesante? Es que él no pudo hacerlo, pero tenía toda la intención de hacerlo. Y esta tumba inspira a muchas personas a decir: si él pudo llegar hasta acá, yo puedo llegar también, porque el Señor me puede utilizar. Eso es lo que Hebreos celebra. Vidas que solo pueden explicarse por fe. ¿Se puede decir eso mismo de mí? Que mi vida solo tiene sentido a la luz de Cristo. El autor en el versículo 38 en Hebreos dice: este mundo no era digno de ellos. Y es la meta, vivir de tal manera que el cielo diga que nuestra fe fue digna del Dios que servimos. La historia del Apolo 13 terminó con el regreso seguro de los astronautas. Cuando entraron en la atmósfera, se cortaron todas las comunicaciones, ya no hubo nada de comunicaciones. Y cuenta la historia, lo puedes leer en NASA, tiene toda la historia completa.
Y es bien interesante que hubo un silencio total y no sabían qué estaba pasando. No tenían las cámaras que tenemos ahora, no tenían otros satélites para poder coordinar dónde venía. Y dice que hubo un silencio total. Nadie hablaba en el centro del control, solo contaban segundos. 1, 2, 3, 4, 5 y de repente una voz. Houston, aquí Apolo 13. Todo está bien. Dice que todo estalló, en el centro de control estalló. Y ellos cuando llegaron en la cápsula, aterrizaron en el mar, fueron rescatados. El silencio no fue el final, las lágrimas no fue el final, los gritos no fue el final. Fue solamente parte del proceso de rescate. Y así mismo pasa con nuestra fe. Dios puede estar callado, pero sigue en control. Puede parecer que está lejos, pero Él sigue guiando la nave. Él sigue guiando nuestros pasos. Puede que no escuches todo ahora o nada ahora, pero pronto vas a oír su voz diciendo: todo está bien, llegaste, te tengo, no fue en vano, valió la pena. El silencio de Dios nunca es abandono, es el espacio donde su propósito toma forma. Son esos momentos del silencio donde el Señor empieza a transformar mi corazón, empieza a afirmar mi dependencia de Él. El silencio no es el final. Espera, porque Dios tiene algo mejor para ti. Una fe que dice: Dios, no solo confío en lo que haces, confío en quién eres. La pregunta es: ¿confías en quién es Él? Y tal vez hoy estés viviendo una etapa donde el cielo parece estar callado, has orado, has esperado, pero no has visto nada, que nada se mueve. Y te preguntas: ¿por qué Dios no me responde? Te lo recuerdo, el silencio no es el final. Dios está buscando personas que no solo crean en su poder, sino que también confíen en su plan. Personas que digan: aunque no vea la salida, voy a seguir obedeciendo lo último que Él me dijo. Así como el Apolo 13. Ya no pudieron comunicación, pero esto fue lo último que nos dijeron que hagamos. Vamos a hacerlo. Y lo puedes ver, la trayectoria se fue alrededor de la luna y regresó. Y cuando venían de regreso volvieron a perder comunicación y pensaban que todo estaba perdido. Y justo antes de entrar a la atmósfera volvieron a recuperar comunicación. Y muchas veces nos sentimos así: todo oscuro, todo silencio, pero el Señor no ha terminado su obra contigo. Quizás necesitas esa fe para creer que Dios sigue siendo más grande que tu situación, o una fe para recordar que Él es el mejor resultado. No importa lo que los médicos digan, no importa lo que el oficial de inmigración diga, no importa lo que tu familia diga, Él es quien tiene la última palabra. Y si estás aquí y no has comenzado esa vida de creer en Él, quiero hablarte directamente. Quizás piensas que Dios está lejos, pero Él te está buscando. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice: yo entraré y cenaré con Él. Y me encanta repetir esa frase porque yo no le abro la puerta a cualquiera. A mi casa llegan un montón de vendedores, pero hay personas que llegan y yo quiero que entren y cenen en mi casa. Y el Señor te está llamando: hey, confía en mí. Dame la oportunidad de mostrarte quién soy. Si hoy sientes que Dios te está hablando, puedes comenzar de nuevo y solamente decir: la palabra dice que si confiesas con tu boca serás salvo. Y di: tengo fe para creer cuando actúas, tengo una fe que permanece cuando callas, pero también, Señor, dame esa fe para esperar cuando aún no vemos el cumplimiento. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? No hay nada espiritual con cerrar los ojos, simplemente para que no te distraigas. ¿Dónde necesitas ver la fidelidad de Dios? ¿Dónde necesitas fortalecer tu fe? Dile: Señor, tú eres fiel, aun cuando no lo puedo ver. Gracias por participar del servicio a través del internet.
Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras